Buenos días y bienvenidas, bienvenidos al aula virtual de Redel. Como sabéis, durante este mes de julio estamos abordando diferentes retos en torno al desarrollo local. Si os acordáis, el primer miércoles estuvimos con Miren Larrea, que hablamos del reto del cambio climático. En la semana siguiente contamos con Edurne Zubría de Tech Friendly, que nos habló del reto del impulso emprendedor. Y la semana pasada, con la Agencia Metropolitana de Barcelona, hablamos del reto del talento, en concreto en el sector de la gastronomía. Hoy vamos a continuar con ese reto, el talento, y contamos con un proyecto, nos van a presentar un proyecto promovido por Diputación de Guipúzcoa, que es el sentido del trabajo como factor de competitividad. Para ello contamos con dos agencias de Guipúzcoa que están impulsando ese proyecto junto con Diputación y en concreto con Josune Tellería de la Agencia de Desarrollo Ugasa, Rosa Macías y Marina Vaquero de la Agencia de Oarsoaldea. Y entonces, bueno, empezamos cuando queráis y empezamos con Josune Tellería de Ugasa. Cuando quieras, Josune. Desactivado el micro, Josune. Perdonadme un minutito, que tengo un problemilla, un segundo. Vale, sí. Bueno, mientras que sepáis que en el mes de julio, lo pensaba decir más tarde, pero continuaremos con otro ciclo que va a ser sobre industrias culturales y creativas. Y cuando finalice este encuentro, pues os enviaremos el programa de los próximos webinars. Os animamos a participar, que va a ser muy interesante, y el primer miércoles en concreto vamos a contar con una persona de la Universidad de Zaragoza que nos va a hablar de los distritos culturales, ¿no? Y la importancia que tienen para el impulso del sector. ¿Cómo lo tienes, Josune? Eh, Si te puedo ayudar, tranquila. Eli, ¿veis la presentación? No, todavía no. Ahora, creo que la vas a compartir. Ahora sí. Venga. Bueno, Egunon, ¿me oís, no? Sí, te oímos, Josune. Vale. Bueno, yo soy netillería, soy, tal y como Eli me ha presentado, trabajo en Ugasa, en la Agencia de Desarrollo del Alto Urola, y junto con Oarso Aldea, hoy os vamos a hablar un poquito de un proyecto Landaren Zentzua, en realidad promovido por la Diputación Foral. Yo os voy a contar un poquito cuál es el marco conceptual sobre el que nace el proyecto, y luego ya Rosa y Marina os hablarán más de la propia metodología. Entonces, un poco por contextualizar de dónde y cómo surge esta iniciativa, las personas que sois de Guipúzcoa conoceréis Etorkizuna Eraikiz. Etorkizuna Eraikiz es la estrategia que la Diputación Foral de Guipúzcoa está desarrollando, pues, para abordar los distintos retos del territorio. Dentro de lo que es el marco de Etorkizuna Eraikiz hay distintos espacios. Uno de ellos es Guipúzcoa Taldean, y en ese espacio, y en concreto en un think tank que se creó en el 2020-21, se empezó a abordar pues este tema, ¿no? Este tema, bueno, porque todos los agentes que operamos en el territorio y el resto de agentes, pues vemos cómo el talento, las personas, bueno, pues hay ahí algo que a todas las organizaciones nos preocupa, ¿no?
Se estaban viendo no solo en el tema de la captación, también en la retención, pues problemas en todos los sectores, ¿no? Y sobre todo, pues veíamos la necesidad de que había que abordar qué había detrás de todo eso, ¿no? Los índices de absentismo también. Bueno, pues en Guipúzcoa son elevados, y me atrevería a decir que según los datos en aquel entonces eran quizás algo más elevados que los del resto del territorio. Entonces, bueno, pues se vio la necesidad de abordar un poquito este tema con más profundidad, ¿no? Entonces, el think tank o ese espacio eh, es un espacio de reflexión comunitaria, diría, ¿no? Y de experimentación en el que participaban en aquel entonces, pues además de la propia Diputación, estaba alguna agencia de desarrollo, estaban los sindicatos, estaba eh, la patronal y estaban las universidades, ¿no? Y en concreto, pues, bueno, fruto de reflexiones en distintas sesiones, pues la Universidad de Mondragón desarrolló lo que hoy os vamos a presentar. Entonces, este proyecto ha pasado como por distintas fases, ¿no? Nació, ya os digo, 2021. Hubo una fase de pilotar un poco esta herramienta recién surgida, ¿no? Que fue como en el 21-22, ¿no? En el 20 la pilotamos las agencias de desarrollo en poquitas empresas en nuestra comarca, y luego ya la fase 23-24 con una serie de mejoras que ya fuimos aportando a lo que fue la metodología inicial. La extendimos en alguna empresita más, y digamos que ahora mismo ya estamos en la última fase de institucionalización, que le llamamos, ¿no? Se supone que la metodología está más o menos desarrollada, y ahora lo que nos toca es eh, bueno, pues continuar pues, implantándola o trabajando los distintos elementos que recogemos bajo esta iniciativa. Entonces, ¿veis la presentación? Un poco el contenido, vale. El contenido de la sesión de hoy, pues vamos a tratar de responder un poco a las preguntas que ahí veis, ¿no? Eh, ¿Por qué esta iniciativa, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la organización donde, si los hay, entendemos que esta iniciativa puede aportar algo? Eh, ¿A qué queremos ayudar, ¿no? Cuando hablamos del sentido del trabajo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y luego ya en las últimas dos preguntas abordarán un poco lo que es la propia metodología con las distintas fases que se trabajan y los distintos elementos que en cada una de las fases intentamos abordar con esta reflexión, ¿no? Vale. ¿Por qué esta iniciativa, no? Al final, ¿qué es el sentido del trabajo, no? Y cuando nos acercamos a una organización, ver si esto aporta algo o no, o puede resolver las dudas que la organización, y en concreto la dirección, se esté planteando o se esté planteando con esta iniciativa, ¿no? Vale, lo que entendemos es, claro, lo que en ese think tank lo que estaba claro es que lo que hoy en día las personas, si antes el trabajo era el sustento, ¿no? Lo troncal de la vida de las personas, las personas trabajaban y el resto era secundario, ¿no? Vivíamos para trabajar, sobre todo nuestros padres y de nuestros abuelos ya ni hablamos, ¿no? Está claro que hoy en día no es ese el sentido que las personas damos al trabajo, ¿no? Y que sobre todo la vida personal y el ocio pues tienen un peso importante, y que el trabajo está ahí y puede ser más o menos importante, pero que en general no es el central de nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta metodología, esta iniciativa, la NAE Centrúa,
puede ser interesante para aquellas organizaciones donde se viven estos síntomas de los que ahora vamos a hablar, ¿no? Síntomas en los que los responsables o la parte de las personas que forman los equipos de dirección sienten eh, que sienten que el peso, que la gestión, que el día a día de la organización eh, están ellos y solo ellos, se sienten en soledad, viven en un cierto estrés, ven que el índice de absentismo va en aumento, ven que la rotación de personas, el vaivén es importante y sienten eh, cierto miedo para abordar este día a día, ¿no? Con las personas. Eso por parte de los responsables. Pero hay otra parte de personas, ¿no? Que no están en los equipos de dirección y que no están decidiendo, que están en el día a día de la tarea y que en general pues se sienten desmotivados, ¿no? Que sienten que van a trabajar pues porque lo necesitan, ¿no? Hay que sobrevivir, necesitamos un sueldo a fin de mes. Y sienten pues que ellos están ahí para hacer lo que les dice y poco más, ¿no? Si se viven estos síntomas en la organización, creo que este proyecto puede ayudar porque sobre todo puede ayudar a reflexionar y hablar de las distintas palancas que luego os hablarán Rosa y Marina, eh, de las distintas palancas sobre las que la dirección puede actuar para que el trabajo tenga sentido y se cubran las necesidades básicas que bajo esta metodología entendemos que todas las personas que trabajamos en las organizaciones debemos de tener cubiertas, ¿no? Entonces, estos son los síntomas, pero es que además de los síntomas, en todas las organizaciones hay una serie de creencias, ¿no? Que hacen que luego tengamos una serie de comportamientos, ¿no? Entonces, las creencias que en las organizaciones habitualmente han existido, igual bajo la cultura tradicional de ordeno y mando, han sido que los responsables entienden que los jóvenes no quieren trabajar, ¿no? Que van eh, por obtener el sueldo y que todo lo demás les da igual, ¿no? Que no saben qué es el esfuerzo, que en general pues la gente quiere trabajar poco y cobrar mucho, que las personas no valoran el trabajo y que, bueno, que el tema de la responsabilidad, pues en general flaquea, ¿no? Y las personas que trabajan en las organizaciones, por contra, pues tienen la creencia de que el trabajo es el instrumento por el que hay que obtener un salario y poco más, ¿no? Entonces, nos encontramos atrapados en un bucle, ¿no? Todo esto se autoalimenta. El tener estas creencias hace que nos comportemos de una manera, entonces la forma de salir de este bucle en base a esta metodología es, no sé si veis aquí una pirámide pequeñita, al final lo que vemos son la parte de arriba, ¿no? Los comportamientos, pero es que para que debajo de esos comportamientos están las creencias de las que os he hablado eh, hace poco y sobre todo está el sistema de trabajo, ¿no? ¿Cómo organizamos eh, el sistema de trabajo, ¿no? Entonces, en la organización o sistema de trabajo habitual siempre ha sido los de arriba, los de abajo, ¿no? Los que están en la decisión, los que están ejecutando, los mandos frente a los operarios y en esa constante lucha, ¿no? Entonces, esto es un sistema que se, que se, eh, que se retroalimenta. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿En qué te podemos ayudar con esta iniciativa? Y esta iniciativa lo que hace es introducir o
esforzarse por ver qué hay detrás de esa organización y qué elementos operan para que en realidad existan esas creencias de venimos aquí por un sueldo y poco más, a mí que me digan qué es lo que tengo que hacer y me olvido del resto, eh, y poco más. Entonces, vamos a ver cuál es el marco conceptual y la metodología en la que se centra el Anare Zenzúa. Bien, fruto de esa reflexión que hicimos en ese think tank y a partir de la cual nació la NAE Zenzúa con el apoyo de la Diputación, se entendía que para que las personas, eh, esto al final ya veis, ¿no? Las palancas sobre las que la dirección puede actuar son estas que veis aquí. La autonomía, la información, el liderazgo, el propósito, el trabajo en equipo y la información. Si actuamos sobre estas palancas, lo primero, eh, bajo esta metodología, para que el trabajo tenga sentido y las personas que trabajamos en las organizaciones le demos sentido a lo que hacemos, se entiende que tenemos que tener 4 necesidades básicas sí o sí cubiertas. Y esas necesidades básicas son estas que veis aquí. Tenemos que tener autonomía para hacer eh, para trabajar en el día a día. Tenemos que tener competencia, tenemos que tener ciertas actitudes resueltas y ser competentes para trabajar en nuestras tareas. Tenemos que tener un cierto equipo y una cierta relación con las personas con las que nos organizamos para ejecutar las tareas y tenemos que tener claro el propósito de nuestra organización. Entonces, ¿qué pasa? Que para tener cubiertas esas necesidades tenemos que operar sobre una serie tenemos que operar sobre una serie de elementos que bajo esta iniciativa trabajamos en 6 y entendemos que hay más que estos, pero la nariz Zenzúa se centra en estos 6 elementos, ¿vale? Que son la autonomía, la información, el liderazgo, el propósito, el trabajo en equipo y la formación. Si cubrimos estas necesidades, pues le damos sentido al trabajo y esto hace pues, que las organizaciones pues, sean más rentables, ¿no? Esto es una cadena. Entonces, dentro de la metodología que ahora os explicarán Rosa y Marina, hay una fase 1 que es la fase de diagnóstico y una fase 2 que es la fase de hausnarketa crítico o hausnarketa crítico o pensamiento crítico y hay una fase 3 que ya se centra en lo que es el plan de acción. La fase de diagnóstico precisamente quiere abordar o conocer cómo están estas palancas, que yo os las he mencionado un poquito por encima, en cada una de las organizaciones para a partir de ahí eh, reflexionar o ver en profundidad qué hay detrás de esas 3 palancas y empezar a abordar actuaciones concretas que mejoren cada una de esas palancas y vayan a cubrir esas 4 necesidades básicas que entendemos sí o sí pues tienen que estar cubiertas para que las personas le demos sentido a lo que hacemos, ¿no? Entonces, no sé, sin más, Marina, Rosa, os paso la palabra y luego si queréis, si tenéis preguntas, las dejamos para la última fase de la intervención o si queréis intervenir ahora si hay algo que haya quedado un poco ahí en el tintero, pues nos vais diciendo y si Sí, no, igual es Rosa, mejor Marina, si continuamos y dejamos un espacio al final. Ujú. venga. Vale. Hola, buenos días. Bueno, somos Rosa Macías y Marina Vaquero y pertenecemos a la Agencia de Desarrollo Comarcal de Oarsoaldea. Bueno, como ha explicado Josune, Diputación se puso en contacto con nosotras, con nuestras 2 agencias y con todas las agencias de Guipúzcoa.
Y todos juntos pues hemos ido trabajando a lo largo de estos 2 años en el diseño de esta metodología que brevemente vamos a presentar. Por supuesto, estábamos liderados por el experto, siempre hemos llamado experto, de la Universidad de Mondragón, y nosotros, bueno, pues hemos ido aprendiendo un poco, y sobre todo el objetivo de que todas las agencias entraran en y otros agentes, Otros es verdad. agentes también. Otros 3 agentes como son Tecnica, Cámara de Comercio y ASLE. Bueno, pues entre todos, claro, es verdad que, bueno, pues que tenemos acceso a todo bueno, a todo no, pero vamos, a gran parte del entramado empresarial del territorio de Guipúzcoa, y era una muy buena manera un poco pues de dar a difundir, o sea, difundir este proyecto y, bueno, pues intentar tomarle el pulso a este problema que, como ha explicado Josune al principio, pues es el talento, ¿no? El talento en las empresas, cómo mantenerlo, cómo captarlo, cómo retenerlo, cómo mejorarlo y esto. Entonces, bueno, todas estas agencias de desarrollo comarcal, bueno, pues empezamos, como ha dicho ella también, empezamos en una primera fase piloto y, bueno, pues hubo que contactar con 3 primeras empresas. Entonces, siendo sinceras, para esa primera fase piloto sí que fuimos a mirar, o sea, a diagnosticar un poco la situación del sentido del trabajo en las empresas, a aquellas empresas con las que ya habíamos trabajado y sabíamos que estaban sensibilizadas hacia esta problemática y hacia este aspecto. Todas las empresas, o sea, que ¿para qué empresas puede ser útil esta metodología, este programa, esta intervención? Pues a ver, para todas, pero realmente no todas las empresas en este momento cumplen aquellos requisitos y, bueno, están en este punto como para empezar a dedicar el tiempo y el esfuerzo para, bueno, pues para primero diagnosticar, claro, y luego intervenir. No hacemos nada o hacemos poco sacando una foto de la situación del bienestar de las personas en la empresa si luego se va a quedar todo en papel mojado y no se van a poner unas medidas de mejora y acompañamiento y de intervención para mejorar aquellos aspectos que salgan. Vale, entonces en aquella primera fase piloto, que aquello fue en el año 2023, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, pues como digo, ¿no? Fuimos ya con empresas, bueno, pues un poco que nos facilitaron un poco bueno, pues esa primera intervención. Luego ya en el año pasado, pues bueno, pues cada una de las agencias, bueno, pues se dirigió a diferentes empresas. Nosotras, por ejemplo, en Oarsoaldea, pues llegamos a hacer 5 diagnósticos de Lanar en Senchua y, bueno, pues allá bueno, vamos sacándole cada vez más chispa a esta, bueno, pues Bueno, a y esta, este año a también esta estamos metodología. haciendo. Y este año también, es verdad. Sí, es verdad, sí hemos hecho ya varias. Bueno, Sí. pues así vamos todas las agencias de Guipúzcoa. Vamos, ya hemos interiorizado esta metodología y Que la bueno, hemos pues co-creado. la hemos co-creado efectivamente entre todos, la universidad y todos los que hemos participado, todos los agentes, y bueno, pues aquí vamos. Entonces, bueno, pues vamos a decir que las fases de la metodología son: existía un primer prediagnóstico que va a explicar ahora Rosa. En el primer prediagnóstico era una herramienta extra para aquellas empresas que están muy lejos todavía, ¿no?, de este punto en el que estamos hablando, que una empresa va a sacarle rendimiento a la metodología. Para aquellas empresas que, bueno, pues que todavía lo del talento pues les queda un poco lejos, con lo cual este prediagnóstico pues lo hemos rodado algo menos, ¿no? Nos hemos ido más directos al diagnóstico. Porque también lo hemos utilizado, bueno, se puede utilizar para aquellas empresas que no sabemos en qué fase están, con las que no hemos tenido contacto previo con ellas. Nosotros, como en un principio, bueno, pues para ver cómo funcionaba, sí que lo hicimos con una empresa. Es un Excel, es una herramienta de Excel muy sencilla, que hay que contestar sí o no. Está dividida en 11 categorías en las que se hacen preguntas sobre autonomía, sobre las dinámicas internas, sobre objetivos. Y de una forma muy rápida y visual, si pasas Josune, en el siguiente se puede ver, y luego vuelves otra vez para atrás, pues vemos cómo se encuentra esta empresa y si podría ser interesante pues, que participe en este programa de Lanar en Senchua.
En nuestro caso, bueno, pues la utilizamos para probarla, pero como ha dicho Marina, en esa etapa piloto nosotros nos dirigimos a empresas que ya conocíamos, ya teníamos cierta relación con ellas, pues por otros proyectos que habíamos realizado con ellas y ya sabíamos que sí que tenían esa cierta sensibilidad hacia el ámbito de las personas, con lo cual únicamente la utilizamos en ese piloto una vez, pues para testar, para ver si nos era de utilidad la herramienta, pero en las siguientes con las otras dos empresas, pues ya no lo utilizamos. Fuimos directamente al diagnóstico. ¿Por qué? Porque bueno, las empresas tienen un tiempo limitado. Entonces también hacer perder el tiempo a las empresas con una herramienta que ya sabemos que va a participar, o sea, el prediagnóstico sería un poco pues para ver si le dirigimos o no le dirigimos, si seguimos adelante con ellos o no. Y como ya teníamos claro en las otras que iban a seguir, pues no lo vimos de utilidad. Y bueno, el experto en la materia nos dijo que efectivamente, que era un poco pues para testear si podría ser interesante participar o no, así que la testamos, lo vimos y a las siguientes ya pues no lo utilizamos. Y ya nos hemos ido en todas las demás empresas directamente a la parte diagnóstica. ¿En qué consiste este diagnóstico? Bueno, hay que partir desde luego que el diagnóstico se va a realizar de forma anónima en las empresas. Esto lo hemos repetido incansablemente porque, bueno, pues porque claro, las empresas, tenemos a una plantilla en una empresa y que le quieren, o sea, y viene el gerente, ¿no? De alguna manera, y dice, no, que vamos a pasar un diagnóstico, una batería de preguntas para saber cómo os sentís. Claro, pues aquí esto es difícil también a veces, ¿no? Pues las personas, pues puede ser que quieran expresar cómo se sienten, pero es un poco novedoso, ¿no? No sé, en cualquier organización, ¿no? Te pueden preguntar de vez en cuando, pero bueno, esto es una herramienta para medir cómo estamos. Queremos ver la fotografía de nuestro bienestar en el trabajo, pues no sé. Ya, y aparte que además las empresas que se meten en esto es porque ya sospechan que algo hay falla. algo. Entonces, claro, por eso la importancia del anonimato, porque lo que realmente interesa es que muestren qué es lo que está pasando realmente en la empresa para luego poder detectar esas áreas de mejora y poder solucionar el problema. El diagnóstico en sí es un cuestionario, es una batería de preguntas que 72 preguntas y una campo abierto. Eso es. Sí, que son preguntas cerradas que van del 1 al 6, desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Y bueno, son 6 secciones que tienen contexto, hablan sobre el contexto de trabajo, cultura organizativa, necesidades básicas, resultados, emociones y luego ese campo abierto que hemos dicho. La verdad que el tema de este cuestionario se puede hacer de diversas formas. Bien, lo podemos hacer online, lo podemos hacer en papel o de forma mixta. Va a depender, o sea, nosotros nos adaptamos a las necesidades de la empresa, porque no todas las empresas trabajan de la misma manera. No todos trabajan en oficina, no todos tienen almacén, hay gente que se maneja mal con el ordenador. Entonces, bueno, nosotros nos adaptamos. Incluso ha habido un caso en que por tema de idioma ha habido que traducirlo al inglés, por ejemplo. O sea, las casuísticas pues son diferentes. Sí, bueno, esto era una empresa de inserción, no es precisamente, claro, las dificultades fueron importantes en nuestra empresa de inserción. Bueno, pues hay muchas personas pues subsaharianas, en fin, y el idioma pues era un problema. Entonces, bueno, pues también lo traducimos al inglés y bueno, pues a ver, no son preguntas. Son preguntas complejas, que creemos, eso también lo hemos transmitido también, bueno, que se podría adaptar un poquito el lenguaje en algunos casos, ¿no? También nos han cogido esa aportación como interesante también en la Universidad de Mondragón, que es quien lidera todo esto. Entonces, bueno, pues una vez que las personas rellenan este cuestionario, obtenemos unos resultados cuantitativos. Normalmente, antes de eso, le solemos dar un plazo de 2 semanas más o menos. Sí, para rellenar. Para rellenar. Más no, porque nos hemos dado cuenta que dejamos más tiempo y al final te deja para el final el rellenar las encuestas. Y con unas hombre, si la empresa necesita más tiempo, le damos más tiempo. Pero con unas 2 semanas es suficiente. No hay obligación, claro, pues por el propio sentido del trabajo, no hay obligación de rellenarlo, pero obviamente
si se quiere sacar una radiografía de qué está ocurriendo con una plantilla, pues lo más interesante es que sean la mayoría de las personas las que rellenen. Si no es así, todo esto nos va dando pistas para nuestro diagnóstico cualitativo. Sí, y claro, de ahí dependerá la representatividad de la muestra. También. Hasta qué punto podemos coger como algo realmente cierto lo que ha salido o como algo que hay que coger un poquito con pinzas. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues llegamos, por no extendernos tampoco en Sí, porque si exceso, no... pero vamos, pues se contestan la batería de 73 preguntas más el campo abierto y bueno, y se obtienen, como decimos, pues unos resultados cuantitativos. Y esto nos lleva después pues al momento, ¿no?, del diagnóstico cualitativo. Vamos a interpretar qué significan todos esos datos. Igual pasamos a... Sí, al otro. Bueno, Sí, ¿no? bueno, lo que hemos dicho, una vez que hemos realizado, bueno, el diagnóstico cuantitativo, lo que tenemos es la radiografía de la situación actual de esa empresa. Tenemos también una comparativa, ese sí, Josune, ese. Vale. Tenemos ahí una comparativa también sectorial para saber cómo se posiciona la empresa respecto a otras del sector en esos ámbitos. Y todo esto lo contrastamos con el experto de la Universidad de Mondragón. Nosotros sí que tenemos nos han ido formando a lo largo del tiempo, pero siempre nos gusta tener por si acaso ese contraste con él, pues para verificar que estamos interpretando bien los resultados. Y luego lo que hacemos ya, pues es lo que comentaba Marina, una devolución, una reunión de devolución con la empresa en la que vamos analizando pues todos esos resultados que han salido, las diferentes áreas de mejora. Entonces, resumiendo un poco, ¿en qué consiste esta metodología? La siguiente, Josune, por favor. Ahí. Es una metodología que ha desarrollado la Universidad de Mondragón, en la que hemos visto, por ejemplo, en primer lugar, el diagnóstico mediante el cuestionario. Ahí conocemos el nivel del bienestar de las personas en la empresa gracias a ese cuestionario. Después, consiste en entender por qué están así y cómo la empresa influye en ello. Ahí es cuando estamos con esa reflexión crítica junto con la empresa y también hemos contado previamente pues, con el experto de la Universidad de Mondragón para asegurarnos que los resultados que estamos ofreciendo son ciertos y a partir de ahí la idea es definir una hoja de ruta. Nosotros les damos una serie de recomendaciones a esa empresa para, bueno, unas conclusiones y unas recomendaciones y a partir de ahí la empresa pues... inicia su reflexión eso crítica. Eso es. Ve que ha salido, porque ha habido veces que es cierto que se han llevado cierta sorpresa, que pensaban que ciertos aspectos iban bien y luego resulta que no iban tan bien. Entonces la empresa también tiene que ir asimilando lo que ha salido. Entonces, ¿qué les ofrecemos nosotros para que veáis un poco? Bueno, esto sería un pantallazo de una parte del informe que presentamos nosotros a las empresas. Que ahí veis un poco lo que es el resultado y análisis, que lo sacamos de esas gráficas anteriores que hemos visto, donde hemos visto las diferentes, bueno, pues las palancas, las necesidades, cómo se han ido situando los diferentes puntos, y ahí vamos viendo las áreas que ha habido mayor dispersión y esa interpretación. Aquí, por ejemplo, pues ha salido de liderazgo, autonomía, formación, bueno, diferentes áreas. Entonces, vemos qué es lo que sugiere y cuáles podrían ser las posibles causas. Y entonces, una vez que tenemos eso, ¿cuáles son los resultados? Pues aquí vemos las conclusiones. Vamos a darle una serie de conclusiones y recomendaciones. Está previsto que, bueno, pues en esta reflexión crítica que debe llevar a cabo la empresa con los resultados que han salido y con nuestra colaboración, bueno, pues obviamente no pueden abordar, pues yo qué sé, si salen cuatro líneas o 4 aspectos que tienen que mejorar, pues no se pueden abordar. Pero bueno, poco a poco ponerlos un poco encima de la mesa y poder plantear un plan de acción para ir abordando algunos de estos elementos, pues ya, bueno, pues es bastante. Diputación de Guipúzcoa, de hecho, está apostando tanto por esta metodología como por esta línea de trabajo. Y realmente, bueno, pues tiene previsto la parte en el momento de la institucionalización en el que estamos ahora, pues bueno, pues hacer, bueno, pues muchas aportaciones.
Eso es. Y una de ellas es, bueno, que han sacado una línea de ayudas. Bueno, ahí podéis ver un poco las recomendaciones. Bueno, la forma en la que le damos nosotros a las conclusiones y recomendaciones en el informe que presentamos y lo que dice Marina. ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, la idea es no quedarte aquí. Vale, ya vemos cómo está la empresa, ya vemos cuáles son las áreas de mejora, pero ahora realmente lo que tenemos que hacer es intervenir, ¿no? Intervenir para conseguir, pues, solucionar esos problemas que hemos detectado. Y un posible paso pues sería solicitar la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que se llama Pertxón en Empresa, Empresa Cultura, y que abarca pues un montón de posibilidades. Hay un montón de actuaciones a los que La empresa que la empresa se puede acoger. acoger. Eso es. Ahí veis que coge un poquito de todas las posibilidades que pueden llegar a salir en la empresa. Incluso si no te ha salido nada de eso, en el último punto deja bien claro que cualquier actuación relacionada con este ámbito pues puede ser posible. En estos momentos la convocatoria se encuentra ya cerrada, pero la idea es que vuelva a salir pues el próximo año. Nos tienen que pasar los datos desde Diputación para saber realmente a cuántas empresas han solicitado esta subvención tras haber realizado el diagnóstico con nosotros. Pero bueno, nosotros sí que tenemos constancia de que varias de nuestras empresas lo han solicitado y entendemos pues que también con las consultoras. Eso es. En esta, es verdad, se me ha olvidado. En esta, en esta subvención lo que sí es necesario es la existencia de una consultora, ¿vale? Una consultora que la empresa puede elegir con qué consultora quiere trabajar. Y va a ser la que le va a ayudar a realizar esta implementación. Y bueno, a modo de conclusiones así finales, ¿cuáles pueden ser los beneficios para la empresa de participar en un programa de estas características? Pues puede conseguir un mayor compromiso y un mayor bienestar de las personas trabajadoras, mejora en el clima laboral, en la comunicación interna. La idea de todo esto también es la reducción del absentismo y la rotación, ese refuerzo de la cultura organizacional y un aumento de la competitividad y la innovación, puesto que estamos diciendo que el sentido de trabajo lo estamos viendo como un factor de competitividad. Pero no solo es bueno esto para la empresa en cuestión, también es bueno para el territorio de Guipúzcoa, que por eso la Diputación está tan interesada en llevar a cabo este programa, ya que conseguiremos pues, un tejido empresarial más humano, más sostenible, más resiliente, una mayor cohesión social, un bienestar colectivo y sobre todo un territorio más atractivo para el talento joven y cualificado. Pero bueno, también es cierto que no todo ha sido un camino de rosas. También hemos tenido dificultades a la hora de realizar este proyecto. Bueno, nosotros podemos contar las que hemos vivido nosotras. Igual otras agencias pues han tenido otra serie de dificultades o igual no han tenido. En nuestro caso sí que hemos tenido retrasos en los tiempos, sobre todo por la cautela de las empresas a participar en un proyecto pues, de estas características. ¿Qué es lo que suele pasar? Pues que las empresas tienen otro tipo de prioridades. Las que no están tan sensibilizadas con esta temática, pues prefieren dedicarse a otro tipo de proyectos que a proyectos relacionados con el ámbito de las personas. Y luego también hemos visto que hay incertidumbre con el tema de los resultados. Es posible que no estén preparados para enfrentarse a los resultados que sospechan que lo tienen como algo subjetivo y aquí una vez que lo haces ya es totalmente objetivo, ya está sobre papel que ese problema existe. Y luego, por otro lado, también algunas nos han dicho que el problema es, vale, yo hago todo este proceso, pero luego tengo que realizar esa implementación y contratar a una consultora me puede suponer un coste y en este momento puede que no tenga ese dinero. Bueno, gracias a la ayuda de Diputación, este problema pues se puede solventar. Pero bueno, que de entrada ellos pues pueden pensar que todo presentan esto. resistencias al abordaje en este ámbito. Muchas empresas, otras no, hemos Otras tenido no, de todo. ha habido de todo. Ha habido empresas que directamente nos han dicho que no, pero luego, sin embargo, sí que es cierto que ha habido otras empresas que no han tenido ningún problema en participar. Dicho todo esto, la valoración, bueno, Josune también nos podrá comentar, pero la valoración del proyecto en general pues ha sido positiva. Hemos tenido la posibilidad de sensibilizar a un montón de empresas, tanto las que han participado como las que no, porque nos hemos dirigido también a otras. Sobre esta importancia del bienestar y de la motivación de las personas trabajadoras y cómo todos estos factores influyen directamente pues, en la competitividad y en la productividad de la empresa.
Y como conclusiones finales, ya lo hemos dicho un poco también antes, es un modelo que se puede replicar y se puede adaptar. Las necesidades son universales y se pueden aplicar en empresas de diferentes sectores y de diferentes tamaños. Pero sí que es cierto que también hemos visto que es importante el sector y el número de trabajadores, porque las empresas con sectores que pueden ser igual más innovadores pueden tener una mayor capacidad de adaptación que otras, pero también es cierto que las más pequeñas también pueden ser más ágiles a la hora de adaptar los cambios que pueden ser necesarios. Sí, Sí, ¿no? bueno, hasta aquí, no sé. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina, Rosa, Yosune. Gracias por la presentación de un proyecto que me parece súper interesante y también por hablar un poco de todo, ¿no? De las ventajas, de los problemas que puede haber. Ahora nos queda, si podéis quitar la presentación, tenemos unos minutos que podemos aprovechar un poco para compartir, porque yo creo que es un reto universal, como ha dicho Rosa, ¿no? Que afecta en todos los territorios y sí sería interesante pues conocer la realidad. Bueno, si tenéis dudas sobre el proyecto que han presentado o queréis compartir también lo que estáis trabajando desde otros territorios. Yo creo que estos minutos que tenemos ahora de compartir pues también enriquecen mucho la presentación. Así que si tenéis algún comentario, ¿quién se anima? Buenos días. Joaquín, buenos días. Sí, hola. Hola. Bueno, creo que me conocéis casi todos. Soy Joaquín Miranda, trabajo en la agencia de empleo del Ayuntamiento de Gijón y yo creo que en primer lugar felicitaros porque el tema es súper interesante, porque además es general y nos afecta a todos. Entonces, bueno, yo quería hacer un par de reflexiones y también quizá una pregunta. A ver, no es nada original decir eso, que las horas que nos ocupa el trabajo todos los días, que estamos más con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con nuestra familia, merecen tomarse en serio, bueno, pues tanto el ir feliz a trabajar todos los días si se puede, como a reforzar esos lazos. Yo diría que empezando casi por la comunicación entre los responsables y los menos responsables, ¿eh? O sea que yo creo que hay una falta muy, muy clara de comunicación y que es bastante grave que la gente eso, pues vaya a trabajar todos los días con poca motivación. Quiero decir, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la mejora para la organización, o sea que me parece muy, muy importante intentar arreglar esto y me parece muy importante haber sacado una ayuda con ese propósito. Eh, yo esto lo veo, que también trato con empresas todos los días, lo veo mucho más grave en la administración que en las empresas. O sea que está muy bien sacar una ayuda para empresas, hay distintos tipos de empresas, pero igual la administración tendría que plantearse también cómo motivar a sus empleados, sobre todo los empleados que están en la parte baja de la estructura y demostrar cómo así es que su trabajo es más importante. O sea, quiero decir que, por ejemplo, dedicándonos a lo que nos dedicamos nosotros, que es a atender y apoyar a gente que está en búsqueda de empleo, pues no quiero decir yo lo importante que es, no voy a decir gracias a nosotros, pero bueno, ponemos ahí nuestro granito de arena para que la gente tenga un trabajo y un trabajo digno. O sea que si alguien no se cree que su trabajo es importante, pues habría que recordárselo todos los días. Luego, ya para finalizar, quise entender también que el diagnóstico, bueno, lo valorabais como algo novedoso. Bueno, habría que ver un poco el contenido de las preguntas, pero a mí me recuerda también a la encuesta de mejora de clima laboral de toda la vida. No sé si me podéis también decir qué diferencias habría entre una cosa y la otra. Gracias, Joaquín.
Bueno, a ver, yo creo que sí, que hay preguntas pues, que serán Bueno, parecidas. O sea, esto novedoso, novedoso, esto es una metodología que han llevado a cabo desde la Universidad de Mondragón, que la llevan testando desde hace bastantes años y que se ha ido adaptando un poco a las necesidades que hemos venido viendo ahora. De hecho, se trata de una co-creación, es lo que siempre estamos diciendo. Hemos partido de un cuestionario. A ver, que las preguntas pues son... sí, que no, A ver, que tampoco innovación, innovación hasta qué punto, no sé. La innovación yo creo que va más en la forma de trabajar con esas respuestas, de cómo se ven los gráficos, de cómo lo interpretamos, de cómo o intervenimos. quizá también o sea, cómo se estructura, o sea, por debajo, quiero decir, tenemos 4 necesidades básicas y una serie de palancas. Entonces, bueno, una vez que se saca el diagnóstico, vamos a ver cómo todas las decisiones que se llevan a cabo en una empresa, cómo se puede actuar a través de esas palancas para mejorar esas necesidades básicas, si es que las necesidades básicas no están arriba, sino que están más bien abajo. Es más bien esa estructura lo que creemos que la Universidad de Mondragón plantea como novedoso. Sí. O más allá de novedoso, qué es lo que quiere implementar en el territorio. Eso es. Y aparte, una de las características de este cuestionario es que en ningún momento se pregunta por el tema económico, cosa que en otras encuestas, pues a veces sí que se suele preguntar. Mira, en la psicosocial sí que se pregunta por el salario. En este caso, En este nada, no se pregunta. no se pregunta. Porque estamos Claro. dando por hecho, que es lo que nos dicen, que para que un trabajo tenga sentido ya partimos del hecho de que económicamente está Que bien todos vamos a remunerado. estar mejor, Ujú. sí. Sí, nos Y que pagan más. eso es, porque en caso de ponerlo, todo el mundo también diría que quiere cobrar más. Eso es. Sí, yo creo que el cuestionario tiene el foco puesto en las 6 palancas en las que la metodología se centra. Eso Sí. no significa que no haya otra serie de palancas a abordar en otra serie de dinámicas o de Sí, sí. cuestionarios. Y desde luego, lo que son las condiciones y las condiciones laborales y el salario no se han incluido como palanca porque se entienden que ya están resueltas. Eso es. Entonces, quizás los diagnósticos de clima laboral son como más amplios, me atrevería a decir, y Ajá. esta metodología tiene el foco en 4 necesidades básicas y 6 palancas. Y todo lo que salga de ahí, pues se trabajará de forma colateral, pero desde luego no se mide ni en el cualitativo ni en el cuantitativo. Eso es. Hay otra aportación de Palma Activa. Joan de Palma Activa comenta, igual por lo que has comentado tú, Joaquín, de que hace falta también trabajarlo en la administración, que en Palma Activa pasamos internamente un formulario sobre clima laboral, que toca diferentes aspectos presentados: liderazgo, autonomía. El personal va evaluando los diferentes ítems y se proponen conclusiones y propuestas de mejora. Y pregunta, ¿la propuesta que estáis desarrollando sería aplicable para cualquier tipo de empresa? Actividad, número de personas. Eso os pregunta a vosotras. Si Sí, la... Sí. A ver, es una iniciativa para cualquier tipo de actividad, independientemente del tamaño de empresas y de sectores. Además, permite segmentar resultados y hay veces pues, que en empresas grandes pues, se quiere conocer cómo está la gente de almacén, cómo están las personas que trabajan en el área comercial y cómo están las personas que trabajan en el área de administración. Pues siempre y cuando la segmentación permita mantener el El anonimato, anonimato. se pueden segmentar los cuestionarios para que las respuestas sean pues de mucho más calado, ¿no? Lo hemos hecho en empresas industriales, lo hemos hecho en empresas de servicios, no lo hemos hecho en comercio, creo, muy poco No. porque el tamaño pues no lo permite, pero bueno, siempre y cuando haya un equipo que gestionar y un tamaño pues desde 10, ¿no? Yo creo que serán las más pequeñitas
hasta, bueno, pues en cada comarca un poco dependiendo del tejido económico con el que se cuenta, pues es abierto, se adapta. Ujú. No sé si hay algún otro comentario o pregunta, cualquier cuestión que queráis. Si no, si os parece, son ya las 10:25, si os parece lo podemos dejar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Josune, Rosa y Marina, por esta presentación. Y nada, seguiremos el mes que viene con otro nuevo ciclo que vamos a abordar el papel de las agencias y las entidades locales en el ámbito de las industrias culturales y creativas, y compartiremos varios proyectos de interés que os informaremos hoy mismo. Así que nada, es que ricasco, muchas gracias a todas y todos por participar y que tengáis buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, buen día. Ricasco. Buen día, hasta luego.